Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, gracias por un Salvador omnipotente y triunfante, que se levantó de entre los muertos y que vive intercediendo a favor de su pueblo. ¿Qué sería de nosotros sin esa intercesión? Te damos gracias porque abogado tenemos en el cielo al Señor Jesucristo, que es la propiciación de nuestros pecados y también los del mundo. Te suplicamos que hoy nos des a conocer algo más de aquellas obligaciones y de aquello que tú has dado a los padres para que ellos lleven a cabo la labor y la tarea que tú le has encomendado. Ven y haz esto, Padre, te lo pedimos en Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Hoy pasamos a considerar los fundamentos bíblicos para criar a nuestros hijos. Los fundamentos. Hemos visto algo de la importancia, necesidad, las motivaciones bíblicas por las que tenemos que hacer esto, pero hoy vamos a comenzar a tratar el tema de los fundamentos, lo que hay que establecer, sobre lo cual vamos a edificar. Los fundamentos bíblicos para criar a nuestros hijos. La crianza de los hijos podemos compararla a la construcción de una casa. Antes de edificar la casa es necesario establecer los fundamentos o el cimiento sobre los cuales se edificará. Estos fundamentos deben consistir de los materiales adecuados para la construcción. No podemos edificar una casa sin los fundamentos adecuados. Si lo intentamos, tal edificio tarde o temprano se derrumbará. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, el Señor Jesucristo dijo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Este individuo edificó su casa sobre un fundamento o sobre los fundamentos sólidos de las enseñanzas bíblicas. Cuando vino la tormenta, los vientos y otras cosas, esa casa prevaleció, se mantuvo firme. Ese hombre edificó su casa sobre un fundamento sólido y adecuado. Y nosotros, como padres, tenemos también que edificar o criar o educar a nuestros hijos sobre los fundamentos que provee la palabra de Dios. Estos fundamentos deben gobernar nuestros pensamientos y dirigir nuestra relación y todo lo que hacemos con nuestros hijos. El primer fundamento bíblico, agradecido al Señor por estos fundamentos, a otro siervo de Dios, el primer fundamento bíblico, tenemos que comprender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios nos da como padres para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Repito, fundamento básico, importantísimo. Tú y yo, como padres, tenemos que comprender, pero esto va más allá. Tenemos que aceptar la autoridad. Hemos sido investidos con autoridad. Y tenemos la obligación, en vista de esto que hemos recibido, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestros hogares, lo cual es gobernar e instruir a nuestros hijos en el Señor. Consideremos en primer lugar la explicación del primer fundamento. En segundo lugar, el apoyo bíblico para este fundamento. Y finalmente, la aplicación urgente de este fundamento.
Y yo no puedo en esta mañana tratar todo esto, mi capacidad no me lo permite, no es por falta de preparación, pero tampoco tengo prisa, porque este fundamento toma tiempo ponerlo. Y quiero que lo entiendan bien. ¿Cuál es el fundamento? Tenemos que comprender, aceptar la autoridad y la obligación que Dios nos ha conferido para disciplinar, para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Explicaré el primer fundamento. Dios mediante mañana trataremos algo del apoyo bíblico para este fundamento y en algún momento en nuestra iglesia, más adelante, la aplicación urgente de este fundamento. Tenemos que comprender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios nos ha dado para gobernar y para disciplinar a nuestros hijos en el Señor. El término comprender significa percibir, entender clara y cabalmente algo, algún concepto, idea o asunto. Comprender significa que nuestras facultades mentales asimilan consciente, objetiva y claramente algo. Aquello que se entiende no es ambiguo, sino que está claro y firme en nuestra mente. Podemos explicarlo. Usted ha entendido algo muy bien cuando puede explicarlo. Como padres tenemos que comprender que Dios nos ha dado autoridad y la obligación para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Esto que Dios nos ha dado debemos abrazarlo y recibirlo de todo corazón. Si no aceptamos esta realidad y mayordomía o responsabilidad, no vamos a cumplir nuestra obligación paterna. Es lo mismo que sucede en una iglesia. Si los pastores no están claros de esa autoridad que Dios les confirió, y no fue porque la mayoría de la iglesia votó a favor de él, aquel o el otro, no. Nosotros no colocamos a nadie como pastor en una iglesia. El pueblo de Dios lo único que hace es reconocer el don de Cristo. Su votación es más bien un reconocimiento de que la persona califica. Este reconocimiento es importante porque nos deja ver que la autoridad que Dios confiere, sea ese pastor o esa paridad o pluralidad de ancianos, no ha sido robada. Tales personas no tomaron ese cargo, responsabilidad y autoridad sobre sí, porque ellos o la congregación lo decidieron. No. Cristo usó la congregación, el reconocimiento en oración de la congregación, para dar a entender a su iglesia por las Escrituras en la aplicación de la misma, que Él ha separado y dado ese hombre o esos hombres para esa iglesia. Por consiguiente, ellos ahora han sido investidos con la autoridad de Cristo. Esto es importantísimo, porque el diablo va a atacar a diestra y a siniestra como ataca a ¿quién? A los hogares. Y si los padres no están claros en que tienen esta autoridad y esta obligación de gobernar y disciplinar, van a flaquear, van a vacilar y el diablo va a aprovechar y se va a meter. Va a dividir. Y un hogar dividido, dice la Escritura, no prevalecerá. Hace poco tuve que decirle a varios pastores, uno de ellos en particular, no importa cuántos son, no importa cuántos están detrás de ustedes, ¿quién les dio a ustedes la autoridad? ¿La gente o Cristo? Actúen como hombres de Dios con la autoridad que Cristo le ha dado, no importa lo que sea. Protejan a sus ovejas, pastoreen su rebaño.
Y así los hogares, si entienden la autoridad, los padres entienden la autoridad que Dios les ha dado para gobernar y disciplinar con sabiduría, con amor, el principio bíblico, esto, aquello y lo otro, sí, todo lo demás, pero autoridad para gobernar y disciplinar. Si ustedes no aceptan su obligación, no van a cumplir con la tarea. Ahora bien, esto afectará la relación de nuestros hijos con Dios, con nosotros y su prójimo. Afectará su desarrollo espiritual, intelectual, moral y social. Ustedes no gobiernan, ustedes no disciplinan. Esto va a afectar el desarrollo espiritual, intelectual, moral, emocional y social de sus hijos. Ese es el problema. No es que no tengan amiguitos para socializar. Abraham entendió claramente su obligación paterna, entendió y reconoció su autoridad. Por esta razón Dios dijo, porque yo lo he conocido, lo he elegido para que mande a sus hijos, para que mande a sus hijos y a su casa después de él. ¿Para qué? Para que guarden el camino del Señor. Génesis 18, 19, ya volveremos a ese pasaje. Dios es el que confiere esta autoridad y obligación, Deuteronomio capítulo 6. La autoridad y obligación para gobernar y disciplinar a nuestros hijos no procede de una ley natural, del consenso de la sociedad, y mucho menos de una tradición de valores morales, sino de Dios, el Creador, el Soberano y el Juez del universo, que te jugará a ti y me jugará a mí. No importa lo que los maestros digan en las escuelas, no importa lo que la gente diga en la sociedad, no importa lo que el gobierno y la Casa Blanca dicten. Esta autoridad Dios nos las dio y tenemos que estar ahí, pelear y mantenernos firmes. Cueste lo que cueste. Si la autoridad y la obligación paterna se basa en meros valores tradicionales de moralidad que cambian con el tiempo y la cultura, no prevalecerán, no permanecerán, ya que están sujetos a cambios constantes. Por lo tanto, depender de valores efímeros y mutables para establecer y mantener la autoridad y la obligación de los padres no es un fundamento seguro ni permanente. Tales valores son tan cambiantes como la moda y la cultura. Así como la moda cambia. Pregúntele a nuestro hermano Andrew. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Andrew está muy elegante estos días. Vino con guayabera, cachabana. Y después vino con otra azul. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Espérate. Melissa, tráeme todas mis guayaberas. A ver quién gana esta competencia. Bueno, pues, algunos de nosotros estamos en la moda. Otros no. Está bien. El asunto es que la moda cambia y cambia bien rápido. Así también pasará de moda el fundamento y todo aquello que depende de ese fundamento. Sin embargo, nosotros no dependemos de un fundamento transitorio inestable, sino en el fundamento inmutable de la ley moral de Dios, el Decálogo. Esta ley está firme en los cielos, es permanente e incambiable. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Salmo 119, versículo 89. La autoridad y la obligación paterna de los padres quedan establecidas para siempre por lo que enseña, implica y exige el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Este mandamiento con promesa implica y exige que los hijos honren y obedezcan a sus padres. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Era suficiente que el Señor dijera tal cosa, pero fíjense, hijos nuestros,
Aquí hay una bendición para ustedes. No permitan que su corazón, el mundo, sus compañeros o el diablo o el gobierno, la cultura les robe de esa bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Aún más para que tus días sean prolongados en esta tierra. Esta no es una promesa absoluta, pero hay una bendición que sí lo es. Que sí lo es. De una manera u otra, Dios ha de bendecir a los hijos que honren a sus padres. Si no, esto es larga vida. Dios prosperará a ese niño, a ese joven adulto, de una manera u otra. Este mandamiento con promesa implica, exige que los hijos honren y obedezcan. Efesios capítulo 6, Pablo entendía tal cosa. La ley de Dios es para todo el mundo, en toda época, en todo lugar. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Dios dio autoridad a los padres sobre la vida de sus hijos. Tal autoridad fue dada para que ellos gobiernen y disciplinen a sus hijos. Por esta razón, Pablo dice a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Porque los padres tienen que criar e instruir a sus hijos. Pablo le dice a los hijos que ellos tienen la obligación de honrar y obedecer a sus padres. Él dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Estas son razones poderosas, estas son motivaciones o incentivos evangélicos para obedecer a los padres, para estar sujetos a su autoridad, para no rechazar la instrucción religiosa piadosa de un padre piadoso y una madre que se entrega a orar por sus hijos. Por otra parte, la autoridad dada a los padres conlleva una obligación paterna hacia los hijos. El Señor le dice a los padres, mediante el apóstol: y vosotros, padres, criadlos, educarlos. Esto es una orden, esto es un mandato, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra autoridad en el primer fundamento expresa el poder y el derecho o la potestad que los padres tienen para actuar. En este caso, para criar a sus hijos. La autoridad es el derecho legítimo para actuar en una situación particular. Es el derecho que tienen los padres para dar órdenes. ¿Quién me dio ese derecho, esa autoridad? Dios. Es el derecho que tienen los padres para procurar o asegurar la obediencia de los hijos o la realización de tales mandatos. No es simplemente: hijo, haz esto, sino que el padre que entiende la implicación de lo que es o lo que significado de la palabra autoridad, entiende que él tiene que asegurarse o cerciorarse que ese individuo va a obedecer. No solamente la orden, es la supervisión, de una manera sabia y cuidadosa, amorosa, inteligente, bíblica. Pero yo me voy a asegurar que me obedezca. Y si no es por las buenas, va a ser también por lo sabroso de las malas. Eso es su nombre. Que conoce lo que es autoridad. Que conoce lo que es gobernar. Pero si es un hombre sabio, lo hará de tal manera que sus hijos, la mayoría de veces, lo harán porque lo entienden, respetan el principio, aman a sus padres y si son salvos, aman a Dios. Sí, no estamos hablando de una dictadura. Los padres tienen que ser sabios, como ellos amarran el corazón, la conciencia, de tal manera que los hijos quieren venir. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? Esto es lo que está haciendo Pablo.
hijos, obedezcan, honren. ¿Saben qué? Hay algo bueno aquí para ustedes. Eso es un padre sabio. Pero él no es papá, no tuvo hijos, pero sí tuvo en el Señor. Dio a luz iglesias. Es un padre espiritual. Él sabe lo que es esto. Él quiere llevar esa conciencia con él, con ella. No es ese asunto. Oiga, haga lo que diga inmediatamente. Usted. Así nos criaron nosotros, algunos de nosotros. Y todavía estamos luchando con esto. Todavía. Por eso es que algunos de nuestros hijos dicen, ¿qué le pasó a papi? Una lucha. Autoridad indica que uno tiene el poder y el derecho para actuar, para tomar decisiones finales que van a afectar la vida de ese hijo o de esa hija. ¿Quién le dio a un ser humano esa autoridad? Dios. Y Dios no se equivoca. Tú te equivocarás, pero no Dios. Ay, pero Dios se equivocó conmigo porque no me dio los padres que quería. Si no, Dios no se equivocó. Te equivocas tú, pero no Dios. Dios sabía lo que iba a hacer contigo y para dónde Él quería llevarte. Y eso, por esa misma razón, te dio el padre y la madre que te dio. Y no te dio otra. Dios ha dado a los padres la potestad para tomar decisiones finales sobre la vida de sus hijos mientras estos vivan bajo su techo y dependan de ellos. No me vengan con la basura de que tienen edad. Si viven con nosotros, dependen de nosotros, están bajo nuestro techo, aquí, teniendo en cuenta las diferentes asuntos de edades, estos cambios aquí y allá, sí es verdad, pero en última instancia eso nos llega a la realidad. Papá, yo soy tu papá y yo soy tu mamá. Dios, no el hombre, ni un grupo de hombres, ni el gobierno, ni la sociedad, es el que otorga ese poder. El domingo tú no vas a ir a jugar baloncesto. Pero papá, mira las oportunidades que me da. Papá, Sammy Sosa va a estar ahí. Puede estar quien quiera. No vas. Pero ¿cómo es posible? Esto es injusto. O en el lenguaje de nuestros chicos, that's unfair. Dios mío, el domingo es para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa autoridad para tomar una decisión final sobre tu vida. No serás el mejor deportista, pero tal vez si te conviertes y escuchas, vas a ser un santo, vas a ir a la gloria, vas a tener la corona que es la corona que todo el mundo debería obtener. La que da Dios en el cielo. Dios dio a los padres autoridad para gobernar, para disciplinar, para mandar, para tomar decisiones finales en lo que respecta a la vida de sus hijos, mientras ellos dependan de sus padres para vivir o vivan bajo el techo de sus padres. Si son mayores de edad e independientes de sus padres, la relación de ellos con sus padres hasta cierto punto cambia. Reconocemos tal cosa. También hay algunos hijos que han mostrado ser personas que uno puede confiar en ellas, porque usted le dice una cosa, puede voltearse y usted sabe, escribe que ese no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ese hijo, esa hija se ganó esa cosa. Una de las cosas más preciosas es la confianza. Es tu palabra. Es que tu madre y tu padre entiendan que una vez él hace así o tu madre hace así, puede contar contigo. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Algunos de nosotros, gracias a Dios,
Dios nos dio esa bendición. Podíamos virar la espalda y saber que no lo iban a hacer. Eso va obteniendo más confianza y el padre se siente ahora más confiado para hacer lo que le va a costar hacer. Ay, porque el hijo o la hija, cuando llegan a 16, 17, 18, ya quieren tener sus ruedas. No les basta las piernas o los pies. Tienen que tener ahora sus ruedas. Y hoy en día en esta sociedad, eso es un lío, porque estos muchachos nos cobran a uno, pero cobran a uno, el seguro enseguida se le sube, eso es un lío. Y después, si es un joven y hace algo que no tiene que hacer, ay, entonces sí es verdad que hay que pagar y pagar más que la que pagó Caín. Entonces tú quieres la rueda, tú te ganaste esa confianza. ¿Has sido un hijo obediente, juicioso, siervo? ¿Cómo has tratado a tu madre? ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tus hermanos? Entonces, todo esto hay que considerarlo. Y cada niño o hijo es diferente. Usted no puede tratar a los hijos en todo igual. Hay principios que se aplican a todos, pero hay otras cosas que no. Y nuestros hijos tienen que entender esto. Ay, no, porque esto les va a atrofiar sus sentimientos y emocionalmente van a estar traumatizados. Que se traumaticen. Los hijos hoy en día no pueden competir unos con otros. En esa escuela no se puede competir y se compiten, aunque unos ganaron y otros no. Salieron todos con trofeos. ¿Qué clase de sociedad debilucha es esa que estamos nosotros criando en los Estados Unidos de América? Con razón no sirven para nada. Con razón estos jóvenes, hay que estar uno fortaleciéndolos, asegurándoles, sí, que lo haces bien, que lo haces bien, que lo haces bien. Se convierten en personas centradas en sí mismas. No, hermanos. Si son mayores de edad e independientes, la relación con los padres hasta cierto punto cambia. Padres, hay que hacer ajustes. Usted no puede tratar a un niño de 5 o 10 años como usted va a tratar a un niño, ya no es niño, ¿yo ve? Que tiene que hacer el ajuste. Como usted tiene que tratar a su hija de 17, 18, 19, 20 años. Y más si tiene 30, 35. La autoridad paterna no se confiere por algún mérito humano, sino porque Dios soberanamente la concede. Oh Padre, Dios no te confirió esta autoridad porque tú la mereces, porque tú eres digno, sino porque Él mismo, según su sabiduría, lo determinó. Ay, yo no puedo hacer esto con mi hijo porque, fíjate tú, yo no he hecho esto, he predicado la moral en ropas menores y ahora tengo que confrontarlo porque, ¿sabe qué? Cuando confrontes a tus hijos, se lo dices. Yo cuando era joven cometí errores, me arrepentí, Dios me perdonó. Pero el hecho de que a mí me pasó tal cosa, tú no creas que yo te voy a permitir que tú hagas eso aquí. Porque yo soy representante de Cristo. Me acuerdo de un padre que le dijo a su hijo, porque te sacaron de la iglesia de miembro, tú no pienses, papá, que tú vas a hacer en esta casa lo que tú quieres. No. Aquí la ley de Cristo es la que manda. Y a esa ley está sujeta tu madre y estoy sujeto yo. ¿Y sabes qué? Tú también. Y hay hijos que se la traen y son tan buenos manipuladores. Tienen a esos padres, mire, embobados. Los padres creen que estos muchachos son unos santitos más santos que los ángeles. Los emboban, los manipulan,
Una de las experiencias más tristes que hay para un pastor es ver a la madre y un padre siendo manipulados por sus hijos. Y como son tan buenos, usted no puede probar que están siendo manipulados, porque son buenos. Saben hacer las cosas. Es más, hay algunos, hemos tenido cierta visión, que se adelantan. ¿Usted sabe eso? El dominicano se adelanta. Preparan su territorio. Cuando llega el pastor a hablar con los padres, ya los padres están neutralizados. Ya los padres saben la respuesta que tienen que dar al pastor sin haberlo oído. Fíjense con las cosas que nosotros los pastores tenemos que lidiar. Son inteligentísimos para la maldad y para el engaño. Hermanos, no se dejen arrastrar. Es el principio bíblico. El que gobierna. Dios te ha dado esta autoridad. No importa si esto encaja con tu personalidad, con tu temperamento, intelecto, te guste o no te guste. Dios te ha invertido con autoridad y punto. Entonces piensa y actúa conforme a la autoridad paterna que Dios te ha dado. En la iglesia hay que hacer esto, lo otro, pero que la mayoría van a decir, no, Jesús no fue por tal cosa de mayoría, sino la voluntad del Padre. Esto es un gobierno cristocéntrico, teocrático. Las multitudes, cuando empezaron a entender las implicaciones de las aplicaciones del Señor Jesucristo y lo que demandaba, ya no querían andar con Él. El Señor perdió su popularidad antes de llegar a la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? Ahí está la puerta. Ay, pastor, no hable así, porque la gente se va a sentir ofendida. Porque se ofenda. Jesús le dijo a los discípulos con quienes había estado 3. Y esta gente habían dejado todo para seguir al Señor. Le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Ahí está la puerta. Pero no hable así, Señor, porque usted va a ofender y se van a sentir mal. Ahí está la puerta. Jesús actuó. No solo enseñó. Jesús actuó, pensó y actuó con autoridad. Entonces piensa y actúa conforme a la autoridad paterna que Dios te ha dado. No dejes que el gobierno, la sociedad cambie tu parecer en este asunto. Si lo haces, cometes un grave error y ofendes a Dios. Aún más, le harás mucho daño a tus hijos. Ejerce tu autoridad, sí, sabia, amorosa, tiernamente, según la intención del Señor, según la palabra de Dios. Si no estás seguro, no te lances. Pide consejo en la multitud de consejeros. ¡Hay sabiduría! He aquí el libro de Proverbios. Vemos a un padre que no se sentó simplemente a dar la sabiduría que se desprendía solamente de él. Estamos hablando de Salomón. Él pudo haber dicho, Dios me ha dado esta sabiduría. ¿Qué le dice a su hijo en Proverbios capítulo 4? Hijo mío, he aquí lo que recibí de mi padre. Esta es la sabiduría que yo te doy. Hay situaciones en que nos vemos obligados, no para cualquier cosa. Nosotros no esperamos robots ni gente que no tenga cabeza. Si un padre o una madre continuamente viene a tocar, pastor, ¿qué hago aquí? Pastor, ¿qué hago aquí? No, espérate, eso no puede ser. Ese es el problema. No, pero hay cosas que hay que hablarlas. Hay cosas que hay que buscar consejo. Si nosotros todavía a esta edad buscamos consejo.
yo he sido un hombre muy bendecido, desde antes de venir aquí, durante y hasta este día, porque Dios me ha rodeado siempre de hombres sabios, y entre ellos pastores de Dios. Sí, Señor, que todavía son mis amigos. Qué bendición poder abrir mi corazón y poder decir, tenemos ciertos problemas aquí entre familias y asuntos. Pastor Carson, lo voy a decir porque él está aquí, el hijo, para que se lo vaya a decir a su padre. Pastor Carson, antes de yo venir para acá esta semana, ¿qué le parece? ¿Qué usted piensa? Esto, aquello, lo otro, y allá, Carson, bueno, yo pim, 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 pum, pam, pum. Wow, yo no soy el único. No, y aquí los pastores estamos haciendo esto, aquello. ¡Qué bendición! Que esta carga de mi hogar o de la iglesia no descansa sobre estos, descansa sobre los hombros de Cristo. Y los hombros de Él son bien grandes, muy amplios, para que llevar toda la carga. Si no, yo estaría loco, esquizofrénico, no sé con cuántas pastillas, y no tomo ninguna. Una sola, el Bayer ese, porque me insistió el cardiólogo que tengo que tomarla. Hermanos, qué libertad. Pastor Jeff Smith, Trinity. Esta semana me mandó una carta, me mandó un texto y dice, le pregunté si el pastor Place había fallecido. Sí, pastor Piñero, yo estoy de vacaciones con mi esposa. Voy a tener que escribirle, gracias, yo no lo sabía. Ha sido una bendición que el diablo ha tratado de robar a nuestro pueblo. No porque son perfectos. Y si esos somos nosotros los padres de muchos hijos, ¿cuánto no ustedes? Hay situaciones, tenemos que preguntar. Hay cosas que no vemos, hay lagunas. Hay cosas que yo no puedo ver por la manera en que mi papá me crió o no me crió. Esto es así. Él me dio lo que pudo darme con el conocimiento que tenía. Me dio su corazón. Me dio su semejanza en cierto punto. Pero no tuvo el privilegio que tuvo mi esposa de tener un padre y una madre cristiana que la levantaron desde cuando era pequeña en el Señor. No tuvieron el privilegio que mi esposa y yo tuvimos de tener a un pastor Martín y a otros pastores para que pudiéramos nosotros hablar con ellos y ellos con nosotros. De tal manera que cuando comenzaron los problemas, ya nosotros teníamos idea de qué hacer. Esto es importante. No anden solos. En esta sociedad hay mucho engaño. No vemos muchas cosas. Le decimos a aquellos que se van a casar, ustedes tienen que decidir. Yo no me voy a acostar con ella o con él. Para el gusto se hicieron los colores. Tú eres el que va a decidir. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué es lo que hay? No yo. Escoge tú. Le dije a cierta persona que probablemente me está escuchando ahora, en Tenerife hay unas cuantas mujeres hermosas. Son cristianas. Pero mira, está esta. Esto es material para una esposa de un pastor. ¿Y cómo tú lo sabes? Los trucos pastorales. Cuando yo la conocí, le dije, ¿cómo está tu vida espiritual? Ella no sabía y empezó a hablarme de cómo ella estaba luchando con su corazón y su pecado.
me dejó. Y después fui a hablar con su papá espiritual. Y le dije, mira lo que me está diciendo. Necesitamos ayuda unos de otros. Padre, piensa, actúa conforme a la autoridad paterna que Dios te ha dado. Ejerce esa autoridad. Hazlo por amor a tus hijos. Ellos lo necesitan. Cuando tus hijos viven bajo esta autoridad bíblica, tendrán un buen crecimiento, un buen desarrollo. Tal autoridad ejercida según las Santas Escrituras los librará a ellos de muchos peligros, aún de una muerte prematura. Proverbios 23, 13, 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo hieras o castigues con vara. Si lo haces correctamente y no abusas, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bajo la bendición de Dios según la voluntad, esto le ayudará a ser a este chico un buen ciudadano en este reino terrenal y también en el reino celestial si Dios lo salva. Sin el ejercicio sabio y bíblico de esta autoridad, no puedes edificar una casa que rinda honor a Cristo, que sea útil y beneficiosa para tus hijos. Actúa en tu hogar o familia según la autoridad que Dios te ha dado. Esta no es una opción para ti, Padre, sino un mandamiento de Cristo. Hazlo, si no tendrás que dar cuenta al Señor. Hace un tiempo atrás, 3 años, una pareja se sentó con nosotros, que amamos muchísimo, o que amamos. Ya tienen, creo que 2 niños. Se sentaron, tranquilo, que yo no voy a dar nombre, no es de este país, así que tranquilo. Se sentaron ahí y él me hizo un cuento y una historia. Aspiraba al ministerio, sin preguntar a uno, ya tenía el colegio, el seminario ya le había dicho que sí y que le iba a ayudar a pagar esto, aquello y lo otro. Oye, esos seminarios se la traen algunos de ellos. ¿Quiénes les dieron a ustedes esa autoridad? Porque ni los seminarios se encuentran en la Biblia. Resolvió. Y yo ahí callado. Empecé a mirar a su esposa, la muchacha inquieta. Y digo, ven acá, ¿cuándo ustedes van a tener hijos? Ya usted vio, la esposa con sus ojos me dijo todo lo que yo necesitaba. Ella sabía lo que yo tenía que decir. Dije, mira, si tú quieres ir allá, hazlo. Escoge. Es tu decisión. Pero hay un problema. Generalmente la gente empieza por el rabo en vez de empezar por la cabeza. Pastor, sí. Ajá. ¿Cuándo tu esposa va a dar a luz hijos? Y yo la miro, es joven, atractiva, pero ya los añitos empezaban a mostrarse. Es verdad que los hombres a veces se olvidan, como ellos no son los que tienen que dar a luz, ni los que tienen que cagar 9 meses. ¿Ah? Pues ellos hacen historias, cuentos, fabrican. A el seminario, me gradúo, Hijo mío, muéstrame de las Escrituras que el primer requisito para los pastores es un seminario. Hay 2 dones, gobernar y apto para enseñar. Después de ahí todo es carácter, hijos, hogar, etc. Tú quieres estudiar un seminario y todavía no tienes hijos. Y no es que tienen que tener hijos, pero tienen que mostrar que puede gobernar hijos. En diferentes ambientes, sí, pero que él tiene la capacidad para dirigir y gobernar. Hijo mío, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Por qué no mejor tener tus hijos primero? Mire, cuando yo dije eso, esa mujer se puso contentísima.
Vamos a trabajar primero con tu carácter. Vamos a trabajar primero con tu hogar. Vamos a poner las cosas en orden. Entonces lo demás vendrá por añadidura. Si Dios te ha llamado. Entonces ahora puedes decir, en este contexto, lo que respecta a ti, aquí está mi hogar. Es una página abierta para ser vista y leída por todos los hombres. El hogar de Dios, que no es perfecto, pero es bíblico. Fue y lo pensó. Y vino. Y yo, oye, a ver si tú quieres ir, ve, porque yo no quiero problema con ese seminario. Demasiado problema tengo yo. Pues nada, el hombre lo pensó, leyó la Biblia, la leyó como la tenía que leer, sin prejuicio, fue sensible a su mujer, y ahora están felices en cierto lugar, ya tienen 2 hijos. Yo te le garantizo a usted, cuando esa mujer me ve a mí y su esposo esté ahí al frente, me va a dar un abrazo, va a decir, pastor, mire esto. Eso me lo llevo yo para el cielo. No me lo quita nadie. ¿Ah? Y están sirviendo al Señor en una iglesia. Quiera el Señor llamarlos en algún momento. Bueno, si siguen el consejo, la cosa prospera. Si no, bueno, ya eso es otra cosa. El punto es, hermanos, no empecemos por el rabo, empecemos por la cabeza. Vamos a edificar un hogar primero, antes de edificar ministerios. Porque si edifican ministerios antes, se les va a caer. Y se les va a caer, oiga bien, se les va a caer cuando menos ustedes quieren que se caiga. ¿Dónde empieza esto? Aquí. Tú quieres ser pastor. Tú quieres ser diácono. Tú quieres servir en la iglesia. Aquí está. Es tu obligación como padre entender que Dios te ha dado autoridad y la obligación para gobernar, instruir o disciplinar a tu hijo. O a aquellos que están bajo tu influencia, que pueden ser otras personas que no sean tus hijos. Padre y madre, Dios te constituyó un gobernador sobre tus hijos para que tú gobiernes con autoridad. Autoridad sabia, amorosa, tierna, pero firme. El centurión que buscó la sanidad de sus siervos sabía lo que significaba tener y ejercer autoridad. Mateo 8:8. Él le dijo a Jesús, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados debajo de mí. Y digo a este, vete y va. Y no lo hagas, papá, para que tú veas lo que te va a pasar. Vete y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Ustedes ven lo que es autoridad? Esta autoridad es lo que da la potestad a los padres para gobernar a sus hijos en el hogar. Dios espera que los padres gobiernen con conocimiento, sabiduría, amor y oración. Es vergonzoso y dañino cuando un hombre no sabe cómo gobernar su propio hogar, cómo proveer para su propio hogar. El Señor espera y demanda este tipo de gobierno en el hogar. Y si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, no califica, por más que le amemos, para el ministerio, ni el diaconado. 1 Timoteo 3, 4, 5. ¿Por qué usted está citando esto? Sería infiel a tu alma y a Cristo si no lo hago. ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda autoridad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? Esto habla de la naturaleza de lo que es un pastoreo bíblico. 1 Timoteo 3, 2, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas. Tito 1:6, que tenga hijos creyentes fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía. Primer fundamento, tenemos que comprender y aceptar la autoridad y obligación para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Si los padres deben ejercer autoridad sobre los hijos, entonces es el deber de los hijos estar sujetos y obedecer a sus padres en el Señor.
La Biblia declara en 1 de Pedro 2, versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Romanos 13, 1, 2, sométase toda persona a las autoridades o a la autoridad, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad o al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Colosenses 3:20, hijos, sed obedientes a vuestros padres, no en algunas cosas, sino en todo, porque esto es agradable al Señor. Ay, pero pastor, mire, hice algo y eso me ha costado con mi padre y con mi madre. Hijo mío, hay esperanza. Primero empieza en Cristo en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón al Señor. Y Dios va a perdonarte, va a limpiarte. Y no solamente eso, te va a dar la gracia para restaurar aquello que has perdido. Hay ciertas cosas que se pueden restaurar. Esos son padres piadosos. Ya no te verán a la luz de lo que hiciste, sino a la luz de lo que eres, porque son evangélicos. Si no, yo renuncio al ministerio, porque entonces el evangelio no tiene poder. Jesucristo perdona, se olvida en lo que cabe y limpia, y somos tan puros como la nieve o más. Ay, tiré la toalla. Ay, mira lo que hice. Cuidado, así pensó Judas y fue y se ahorcó. Pedro lloró. Y el Señor le dijo, pastorea, sé un padre a mis ovejas. Dios, Jesucristo, lo restauró. ¿Y quién es Pedro hoy? Ahora bien, gobernar no significa presentar varias opciones o alternativas a nuestros hijos para que ellos por sí mismos decidan lo que han de hacer. Hay momentos en los que ser sabio, hay momentos en los que ser sabio, hay momentos en que hay que ser sabios. Y yo no estoy siendo muy sabio aquí ahora. Hay momentos en que la sabiduría nos dicta que tenemos que presentar varias opciones para que nuestros hijos decidan y nosotros ir desarrollando en ellos ese sentido de que ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Pero esto va a depender de varios factores, la edad, su madurez y otras cosas. Ustedes ven, ser padre no es cualquier cosa. Pero generalmente cuando son niños, el patrón o la norma es dar órdenes, mandatos a los hijos. Aunque es sabio a veces animar a nuestros hijos a tomar decisiones por sí mismos, a elegir una cosa o la otra, esto no debe ser la norma o el patrón en un hogar. El padre que se comporta de esta forma como patrón de vida no estará gobernando a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a la tienda, algo bien práctico. Y aquí están los diferentes trajes. Es una buena oportunidad para ver dónde está su hija y qué está buscando. Y si está siendo influida por esta sociedad, va a buscar spaghetti like. ¿Usted sabe lo que es spaghetti like? Lo triste del asunto es que ese spaghetti lo están usando en otros lugares donde no tienen que usarlo. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Es una vergüenza. Pero eso es lo que se ve en las playas hoy. Madres permitiendo tal basura y vergüenza. ¿Qué será de esas hijas? No hay pudor, no hay pudor, no hay modestia. Si usted ve que su hija está buscando lo que más enseña, ahí que usted tiene tiempo, siéntese con esa mujer. ¿Por qué?
Bueno, porque la hija de... no, pero es la hija de él. No, tú eres mi hija. Bueno, no, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién tú vas a agradar? ¿Cuál es el primero? A Dios. La mujer que agrada a Dios, primero va a agradar siempre a su marido. No lo dudes. No lo dudes. No está vendiendo lo que tiene, porque es para su marido. Gobernar significa dar órdenes claras y específicas. Lamentablemente, hoy en día existe una idea equivocada que los padres no deben obligar a sus hijos a someterse a la voluntad o mandatos de Dios. Los supuestos expertos nos dicen que si los padres actúan o gobiernan de esa forma, impedirán que sus hijos alcancen su pleno potencial y desarrollen su capacidad intelectual y social. Esto significa que los padres no deben dirigir dogmática y categóricamente a sus hijos, que no deben dirigirlos deliberadamente en un curso de acción específico o exigir cierto comportamiento o cierto estilo de vida. ¡No! Algunos dicen que eso es moralmente incorrecto y abusivo. Si los crían de esa forma, serán niños traumatizados. Tendrán un choque emocional que producirá un daño duradero en el inconsciente. Freud. Eso no es bíblico. Esto estorbará o atrofiará su desarrollo. Y los hijos no podrán alcanzar su pleno potencial o desarrollo. Al contrario, dejarlos sin instrucciones, mandatos claros y específicas y esperar que se sometan impedirá un buen desarrollo y un aprendizaje necesario para adaptarse a la vida. Le impedirá saber cómo sujetarse a sus jefes y a otras personas con mayor autoridad que ellos. ¿Quién es el jefe aquí? Dios, que fue el que creó a los hijos a su imagen y semejanza, y no los psicólogos, es el que sabe lo que nuestros hijos necesitan para su buen desarrollo y para que alcancen su pleno potencial. Esto es lo que vemos en el hogar, y ya estoy terminando. Esto es lo que vemos en el hogar en que Jesús nació y se crió. Sus padres, aunque imperfectos, ejercieron su autoridad sobre Jesús. Y Jesús impresionaba en inteligencia, más inteligente que su padre. No necesitaba una computadora para probarse. Pero aún así sus padres lo criaron así mismo. La disciplina e instrucción del Señor. La Biblia nos dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó, el más inteligente del mundo, sujeto a ellos. Pero es que si yo hago lo que mami, papi dice, pero que ellos no están muy bien. Jesús no llevó eso sobre sus hombros. No le correspondía. Él era hijo. Se sujetó a su Padre. Su Padre celestial le dio mamá y papá imperfectos. Continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Pero gracias a Dios que María entendió cuál era su responsabilidad y la ejerció. Y Jesús crecía por cuenta de María y de José en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. No hay mejor niño, mejor educación que la que Cristo recibió. Y se desarrolló como tenía que desarrollarse. El estar sujeto a la autoridad, gobierno y voluntad de padres imperfectos cuando era niño no atrofió ni hizo daño al crecimiento y desarrollo intelectual, físico, emocional, moral, social, cultural, religioso y social. Espero que no se me falla algo. Todo lo contrario, tal escenario, ambiente hogareño, creó el terreno donde estas cosas se cultivaron
y florecieron para el bien del niño, para el bien de otros, para el bien de su padre y la gloria de Dios. Lenski. Y Jesús crecía en sabiduría. El niño crecía y se fortalecía. Esto muestra que Jesús creció en la forma más normal, sin que nada le impidiera su desarrollo. Se fortalecía. En ese desarrollo adquirió la capacidad física para usar las herramientas de carpintero para llevar a cabo su ministerio terrenal. En la misma forma creció mental y obtuvo más y más fortaleza intelectual, comprensión y de razón. Al ser lleno de sabiduría, el participio es pasivo y durativo y describe el proceso de llenar. El joven obtenía más y más sabiduría en el sentido bíblico y espiritual. Esto indica que este desarrollo era gradual, sucedía día tras día en el contexto o en el entorno de su hogar. La sabiduría sobrepasa el simple conocimiento. Henderson. La sabiduría comprende la capacidad y el deseo de usar este conocimiento con el mejor provecho o ventaja. El hombre que es verdaderamente sabio procura las metas más elevadas y usa los medios más efectivos para lograrla. Pero tú dirás, ese ejemplo no es relevante porque Jesús era perfecto y sin pecado. ¿Te creías tú que no estaba pensando en eso? Porque la gente se las trae. No, Jesús era perfecto. Con más razón. Esto prueba mi punto. Si él, siendo perfecto y sin pecado, se sujetó continuamente al gobierno y disciplina de sus padres, y esto no atrofió ni impidió su desarrollo como un ser humano, ¿cuánto más nuestros hijos, que no son perfectos y tienen una naturaleza caída, necesitan aún más la autoridad y el gobierno y la disciplina paterna que Dios estableció en el hogar para que entonces sí puedan desarrollarse como Cristo quiere que se desarrollen? Además, la experiencia de Jesús como niño, aquí viene el cañonazo, fue la misma de su primo. ¿Quién fue el primo de Jesús? Ahí está, Juan el Bautista. Lo mismo. Usted lee, no tengo tiempo, pero usted lee el pasaje. Cuando nace el niño y le preguntan a la madre, ¿cuál nombre? ¿Qué pasó ahí? Ella dijo, será llamado Juan. Muchacha, tú estás loca, eso no se hace. Yo no digo aquí. Allá viene su padre y escribe, se llamará Juan. No porque le tenía temor a su mujer. La mujer sabía cuál era la voluntad de Dios y de su marido. Y él dijo, va. Y se fue. Se llamó Juan. Ahora bien, hermanos, miren todo lo que estoy pasando para tener misericordia de ustedes. Muy bien. Voy a terminar de esta manera. Y esto no es un buen ejemplo para los futuros ministros. Muy bien. ¿Qué hizo la diferencia en el hogar de Jesús? No padres perfectos, sino padres unidos en la educación y enseñanza y en el ejercicio de autoridad en lo que respecta a Jesús. Ahí está la diferencia. En un hogar donde un padre dice una cosa y la madre dice otra cosa, crea confusión. Jesús no era un niño confundido. Jesús no era un niño que decía, bueno, ¿dónde voy yo a poner mi primera lealtad? ¿Mi papá o mi mamá? ¿Quién me ama más o quién me da más regalos? ¿Quién me permite más que el otro? No. Jesús se crió en un hogar, padres unidos, piadosos. Pensaban igual. Pero hubo ocasión donde María no pensó como José, no lo dudé. ¿Y qué hizo María? Se sometió a las Escrituras. Siguió la estructura establecida a sí mismo por Dios, por el mismo Jesús en el hogar.
¿Cuál es esa estructura? Esposos aman a vuestras esposas, esposas estén sujetas a sus maridos. Primera de Pedro, capítulo 3, y si tú tienes un marido desobediente, agarra un bate, pídeselo a Sammy Sosa y bien. O si no, porque te tienes miedo, ven a buscar la bola que yo tengo firmada por Sammy Sosa y te la presto. No, no. No hagan fila para ver esa bola. No, estaban juntos. Pero ¿qué pasó? Ella se sometió. Ella dijo, pero, si Dios me hizo a mí, la que tiene que estar sujeta. Ya yo se lo dije a este hombre, no me quiere escuchar. Ahora, ¿qué pide Dios de mí? Un espíritu manso y sereno, tranquilo. Porque eso, y no lo que tú quieres que tu marido haga, es lo que llama la atención de Dios. Eso es lo que llama a Dios. Y las santas mujeres esperaban en Dios con mariditos como Abraham, que le dijo, mira, no digas que tú eres mi esposa, porque tú eres muy atractiva y tú sabes que me limpian. Y había cierta verdad, pero no es toda la verdad. La mujer esperó en Dios, estando sujeta a su marido. ¿Y qué sucedió? Ya usted sabe, si Dios no interviene, pero fue Dios quien intervinió, no la mujer de Abraham. Ella continuó sujeta a su marido y Dios le oyó. Las santas mujeres, ¿cómo se adornaban? Con mansedumbre, con tranquilidad. Ante la provocación de un marido que no oye, un padre que no quiere escuchar. Despréndete de la carga, mujer. Cristo quiere que pongas esa carga sobre los hombros del Omnipotente y descansará tu hogar. No se hará tal vez lo que tú quieres, pero si tu esposo se equivocó, ay, una mujer así tan piadosa, ay. Y si el hijo pensó que se salía con la suya, está perdido. Porque una mujer así, Dios la escucha. Todas sus lágrimas no son en vano. Y Dios te mostrará a ti esposo o te mostrará a ti hijo o hija. ¿Quién tiene el control de las cosas? Dios. Las mujeres santas esperaban en Dios, sujetas a sus maridos. Y Dios las vindicó. Sara dio a luz aquel del quien vino el Salvador del mundo. Abigail detuvo la necedad de David y llegó a ser reina en Israel. Sé tú una reina en Israel. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, en la debilidad de nuestra estructura física, falta de conocimiento, y nuestros cuerpos ya cansados, sosténnos y que estas verdades resuenen en la mente, el corazón de los que están aquí, de tu pueblo que escucha en otros lugares. Y a ti sea la gloria en la iglesia, con matrimonios y familias que honran el bendito nombre de Cristo. Gracias por aquel hogar en Nazaret. Gracias por aquellos padres. Gracias por aquel hijo. A ti sea la gloria hoy para siempre. Amén.